Pero en esta mañana vamos a ver estos dos versículos, ¿verdad? Que ya habíamos tocado la semana pasada. Pero lo habíamos hecho una mención breve. Fue nuestro tercer punto del sermón de la semana pasada. Pero creo que es conveniente que indaguemos, que profundicemos un poco más en el tema de la división dentro de la iglesia. Y por eso me sentí motivado a poder hablar con un poco más de profundidad acerca de esto, porque no es que estemos pasando por división, ¿verdad? Pero en cualquier momento pudiéramos poder presentar o estar presentando una situación similar y debemos saber cómo debemos responder a esto. Debemos estar preparados, saber lo que la Escritura enseña con respecto a esto. Y esto es algo que sucede comúnmente y no de la manera en que muchas veces pensamos. Cuando hablamos de división, hablamos quizás de la fragmentación, ¿verdad?, de cierto sector dentro de la iglesia o una separación a ciertos hermanos que se dividen, que se van, que ya forman otros grupos. Pero muchas veces la división dentro de la iglesia no es consumada de tal manera, sino que se ve reflejada desde otras perspectivas, desde otras aristas. Y nosotros debemos entender esto, debemos estar alerta de esto, para no caer o no ser inconscientemente un agente de división dentro de la iglesia. Y vamos a ver por qué esto es importante. No es porque realmente a los pastores les conviene, ¿verdad? No tener división dentro de la iglesia son problemas menos, ¿verdad? No es simplemente eso, sino que esto no va directamente con los pastores, sino va directamente desde nuestra relación que tenemos con Dios, afecta a esa relación. Porque cada vez que nosotros causamos o alguien causa división dentro de la iglesia, no lo está haciendo contra la iglesia, lo está haciendo contra Dios mismo. Y esto es peligroso, ¿verdad? Esto es algo que algo que debemos llamar la atención para no caer en esto. Entonces, dicho esto, esto está en un contexto que ya hemos visto, donde el Evangelio es el centro de todo, es la causa de todo, es la esencia misma de todas nuestras relaciones, ya sea cómo nos relacionamos desde los pastores hacia la iglesia, los miembros hacia los pastores, de cómo nos relacionamos como cuerpo en Cristo, es el Evangelio, ¿verdad? Es el Evangelio. Entonces, Pablo recordando que esta es una palabra fiel, la palabra del Evangelio, como encontramos en el versículo 8, acerca de la vida, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la esencia, hermanos, esa es la esencia por la cual nosotros caminamos aquí, nos relacionamos en este mundo y nos relacionamos como iglesia. ¿Cómo nos relacionamos con la política? ¿Cómo nos relacionamos con nuestros empleadores? ¿Cómo nos relacionamos con nuestros hermanos? Es el Evangelio, es el Evangelio. No es el motivo de nuestras relaciones, no es otro más que el Evangelio. Si nosotros centramos nuestras relaciones o todo lo que nos rodea, o cómo nos relacionamos con todas las esferas que nos rodean, nos centramos en nosotros, pues nosotros vamos a fallar, ¿verdad? Porque nosotros somos seres emocionales. Independencia de cómo me sienta, ¿verdad? Yo voy a dar una buena respuesta a un hermano o una mala respuesta. Así muchas veces actuamos y esto es innegable, no podemos tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Pasa esto. Muchas veces nos encontramos hermanos que tienen enemistad los unos a los otros. ¿Por qué? Porque prima más el sentimiento que el valor que tenemos por nuestros hermanos. Si nosotros vamos a entender qué valor tiene un hermano, muy rara vez vamos a llegar a enojarnos con nuestros hermanos. Y aún así en nuestra debilidad, aún lo podemos hacer. Pero casi siempre es basado en nuestras emociones. Pero cuando entendemos esto, que vamos a ver un poco más adelante, ya ahí todo cambia. Ya la manera en que yo veo a los demás cambia, ¿verdad? Ya no me afecta si el presidente de la nación hace tal cosa o tal cosa. Evidentemente emocional nos va a afectar. Vamos a sentirnos emocionalmente afectados. No me gusta lo que está sucediendo, las leyes, o me gusta, o todo lo contrario, ¿verdad? Pero cuando uno entiende que es redimido, que pertenece a Cristo, que nuestro reino no es de este mundo, que tenemos una esperanza eterna, pues esas cosas no nos afectan, ¿verdad? En un sentido profundo.
nos afectan externamente, pero no profundamente, no nos remueven de nuestra fe, porque nuestra esperanza no está en este mundo. Entonces el Evangelio es la clave para todo, es la esencia de todas nuestras relaciones. Estoy siendo un poco repetitivo, pero quiero que esto quede claro en esta mañana, porque la división dentro de la iglesia tiene que ver precisamente con esto. Pablo decía en el versículo 9, pero evita controversias, necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Ya habíamos hablado que Pablo no está menospreciando la ley de Dios. No está diciendo, bueno, la ley no tiene importancia, no pases mucho tiempo indagando en la ley. Eso no es importante. No, eso no es lo que está diciendo Pablo. Pablo se está refiriendo a lo ceremonial de la ley, a aquellas cosas que son a los sacrificios, a aquellos que apuntaban directamente a Cristo, que Cristo cumplió y que ahora no tiene caso, ¿verdad? No tiene caso, por ejemplo, sacrificar un animal, porque ya Cristo fue sacrificado en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Ya Él pagó por nuestros pecados, ya no tiene ningún tipo de sentido traer un animal a un altar y sacrificarlo. ¿Para qué? Ya Cristo, de una vez para siempre, fue sacrificado por nosotros. Entonces, esas cosas, hermano, Pablo dice, no, eso no es necesario, o sea, al final está claro. Si entendemos el Evangelio y la iglesia predica el Evangelio, estas cosas quedan claras. No hay que pasar tiempo en esto. Ahora, esto puede ser un motivo de división dentro de la iglesia y por ende habían gente dentro de la iglesia que causaban división. Ya habíamos hablado de la condición, ¿verdad? En capítulo 1, versículo 10, de los cretenses. Y no solamente de los que están afuera, sino muchos de los que están adentro también. Esa condición natural de que eran personas vagas, deshonestas, ¿verdad? Y hay ciertos calificativos negativos ahí que son tremendos, ¿verdad? De hecho, vimos cuando hablábamos de eso el término cretino, ¿verdad? Cuando uno le dice a una persona, este es un cretino, viene precisamente de estos cretenses, viene de aquí, viene de ahí. Entonces, vemos cuál es la condición de esto. Y dentro de la iglesia había gente que no se conformaban con el Evangelio. El Evangelio no era suficiente y causaban y trastornaban, dice Pablo, familias enteras. Entonces, es importante, hermanos, que la enseñanza sea una enseñanza centrada en el Evangelio. Entonces, es notable el punto acá de Pablo, y yo lo toqué un poco la semana pasada, pero como que no quedé satisfecho en ese sentido, y yo no, es necesario hablarlo con más detenimiento, con más profundidad en este sentido. Entonces, el sermón que hemos titulado en esta mañana, acorde al tercer punto de la semana pasada, preservando la unidad de la iglesia. Y esto, hermanos, esto es una responsabilidad de todos. No es simplemente el pastor. Si la iglesia se divide, es culpa del pastor. No, es una responsabilidad de todos. Evidentemente hay casos y casos, ¿verdad? Hay casos y casos. Hay gente que son tan necia, tan terca, que aunque hagas lo que hagas, procure lo mejor, van a desviarse y lo van a hacer. Pero en este caso nosotros debemos asumir la responsabilidad todos, no uno, no es ni de un hermano ni del pastor, es de todos. Todos somos un solo cuerpo. Por eso este título, preservando la unidad de la iglesia. Ahora, cuando llegamos a una iglesia, y este es el contexto de casi todos acá, para no decir todos, ¿verdad? Por lo general las iglesias hispanas, no sé en otros lugares, por acá en Las Vegas, son iglesias que se van, y no me tome mal la palabra, pero se van reciclando en este caso. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Que mucho del crecimiento de las iglesias hispanas se basan en movimientos de otros creyentes de otras iglesias hacia otras iglesias, ¿verdad? Entonces se va conformando esto. Y esto trae ciertos conflictos porque, aunque sí es bien que muchas veces el movimiento o lo que nos motiva a salir de una iglesia para buscar otra iglesia es un motivo doctrinal, ¿verdad? El cual creo que en muchos de los casos es válido, ¿verdad? Es necesario, porque no se puede estar en una iglesia donde no se predique el Evangelio. Entonces no podemos llamar a una iglesia donde no se predique el Evangelio. O
Entonces necesitamos estar en un lugar donde se predica el Evangelio. Pero muchas veces no tenemos un conocimiento vasto de lo que es la iglesia, de cómo funciona una iglesia. Y lo que hacemos es llegar, sentarnos por un tiempo, observar al pastor, si es carismático, si no, si me gusta, si me cae bien, cómo predica, qué es lo que dice, pero simplemente eso. Y muchos deciden ser miembros de la iglesia, no teniendo consideración todo lo que una iglesia es e implica, ¿verdad? La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es cada miembro conforma al cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante para entender la esencia pura de la iglesia. Es muy importante esto. ¿Y qué quiero decir con esto? Con que todos muchas veces llegamos a un lugar y no tenemos conciencia muchas veces de esto, de la profundidad de lo que es la iglesia. Y terminamos queriendo imponer ciertas cosas después a ese lugar a donde llegamos, ¿verdad? A ese lugar donde llegamos sin tener las mínimas consideraciones, porque creemos que las cosas se deben hacer de esta manera. Y no es que pensamos que está mal, ¿verdad? Sino que lo hacemos porque pensamos que estamos correctos y que lo que nosotros pensamos está bien, queremos aportar algo. Y eso está bien hasta cierto punto, ¿verdad? Hasta cierto punto. Entonces tenemos que entender y valorar si la iglesia donde nos estamos moviendo es una iglesia y si se está predicando el Evangelio de Jesucristo, nosotros debemos someternos a la enseñanza de los pastores, en este caso. Y no es un sometimiento ciego, como vamos a ver después más adelante, sino un sometimiento, es someternos voluntariamente porque entendemos que ahí se predica el Evangelio. ¿Verdad? Entonces, al no tomar este tipo de postura, podemos tener tendencias divisivas después dentro de la iglesia, sin querer separarnos, sin querer hacer grupos, ¿verdad? Sin querer llevarnos un grupo de personas hacia otros lugares, pero muchas veces la forma en que nosotros pensamos, hemos sido, por ejemplo, el contexto que, voy a poner personalmente yo vengo de un contexto hace muchos años atrás de iglesias carismáticas, ¿verdad? Ahora, llegar a una iglesia reformada, completamente distinta, una iglesia centrada en las Escrituras, donde la sola Escritura, donde la Biblia es el centro de todo, no la experiencia, pues yo no puedo ahora llegar y decir, bueno, pero es que la alabanza no tiene humo o las luces, o me gustaría que el que canta sea más movido y tengan batería, ¿verdad? No, en este caso si yo llego y no me gustan esas cosas, bueno, sigo adelante. No tengo por qué quedarme para transformar o cambiar algo que ya está establecido. Porque lo contrario se volvería un motivo de división dentro de la iglesia. Tratar de convencer a otro, no, pero no crees que la alabanza debería ser diferente. Esto no es nada directo a nadie, hermanos. Esto es simplemente ejemplos hipotéticos de cómo una división dentro de la iglesia se puede dar. Y debemos evitarla en este caso. Yo quiero traer algunos ejemplos, porque Pablo menciona y la forma en que dice o habla acerca de este tema de la división dentro de la iglesia es muy importante. Nuevamente, el versículo 10 dice, al hombre que cause división después de la primera y segunda amonestación, recházalo. Fíjense las palabras que está usando el apóstol aquí. Recházalo. ¿Por qué razón? Porque sabiendo que el tal es perverso. En otra forma, no ha habido un corazón regenerado. Pablo no se va a referir a un creyente verdadero con esta identidad. Perverso. No, Pablo habla acerca de menciones, por ejemplo, en Colosenses, de lo que éramos antes. Éramos mentirosos, adúlteros, fornicarios, todas esas cosas. Pero esas cosas que éramos antes, ya no lo somos. Nuestra identidad en Cristo ahora no es esa. Sí, seguimos pecando, pero esa no es nuestra identidad. Pablo está señalando una identidad a este hombre. Este hombre tal es perverso y está pecando. Es decir, no quiere salir de ese pecado. Entonces esto es muy importante, muy importante. Por eso quiero traer algunos ejemplos de división en esta mañana para tener un panorama más amplio, ¿verdad?, de este tema. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante esto?
Bueno, en primer lugar, antes de ver esto, debemos ver algunos ejemplos que causan división. Pablo se menciona a los que causan división, al hombre que causa división. Ahora, la división dentro del pueblo de Dios siempre ha sido considerada un acto, como ya dije anteriormente, un acto directo en contra de Dios. Siempre es así. Lo que hacemos en contra del pueblo de Dios, lo hacemos directamente en contra de Dios mismo. Lo hacemos. El ejemplo clásico que siempre citamos, no lo tenía acá, pero ahora me vino en mente, es el ejemplo de Pablo, ¿verdad? Con Cristo, en el camino a Damasco, ahí en Hechos capítulo 9. Pablo va a perseguir a los creyentes y tiene la revelación de Jesucristo. Cristo se le aparece y Jesucristo le dice, Pablo, ¿por qué persigues a mi gente? No, Pablo, el Señor no dice esto, ¿verdad? El Señor dice, ¿por qué me persigues? Eso es lo que dice el Señor. A mí, ¿por qué me persigues a mí? Eso tiene que ver con la unión que tenemos en Cristo. Tocar a un creyente es tocar a Cristo en este caso. Esa unión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos el cuerpo, Él es la cabeza. Un cuerpo o una persona es identificada precisamente con todas las extremidades. Entonces, nosotros somos el cuerpo de Cristo, donde Él es nuestra cabeza. Somos un cuerpo completo, perfecto en Él. Entonces, todo lo que se hace en contra del cuerpo se hace en contra de Dios. Y esto es algo para considerar. Es algo para considerar. Esto es importante. Ahora, hay ejemplos desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, allá en Números 16 con Coré, ¿verdad? Cuando se levanta a cuestionar el liderazgo de Moisés. Ahí se levanta, se fomenta un grupito y ¿qué pasa? Bueno, se abre la tierra, se los traga a ellos. Dios trajo juicio contra ellos. Y la razón es precisamente porque no es que estaban cuestionando a Moisés directamente, no es que estaban en contra de Moisés, no es que estaban murmurando en contra de Moisés, estaban murmurando en contra de Dios mismo. Dios es el que había dado el liderazgo a Moisés y Dios es el que estaba guiando a su pueblo por medio de este hombre, Moisés y Aarón. Entonces, desde el Antiguo Testamento vemos este ataque al pueblo de Dios como un ataque directamente a Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento tenemos un ejemplo muy interesante y es el ejemplo de Primera de Corintios o de Corinto. En este caso, la iglesia de Corinto. Sobre todo en el capítulo 11 de Primera de Corintios, donde quiero que vayamos ahí. Primera de Corintios, ¿verdad? Capítulo 11. Vamos a leer algunos versículos interesantes acá sobre este ejemplo. Del versículo 18 al 22 nos menciona algo interesante. Dice el apóstol Pablo, pues en primer lugar, oigo que cuando se reúnen como iglesia hay ¿qué cosa? Divisiones entre ustedes. Y en parte lo creo. Porque es necesario que entre ustedes haya bandos, a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. Por tanto, cuando se reúnen, esto ya no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno toma primero su propia cena y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Qué? ¿No tienen casa para comer y beber o desprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que nada tienen? ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabaré. Entonces es claro que Pablo está hablando de un tipo de división, una forma, una manifestación de división dentro de la iglesia acá. ¿Y cuál es esa? Es el menosprecio, es el egoísmo propio. En este caso, estas cenas, como son reconocidas como cenas ágapes, ¿verdad? Donde todos llevaban comida y en estas reuniones se celebraba la cena del Señor.
¿Y qué hacían los ricos, los que más tenían? Bueno, primero se comían lo suyo propio, tomaban, se comían su comida. Cuando llegaban los más pobres, los que no podían traer nada, entonces se quedaban sin comida. Entonces no podían participar de esto. Y Pablo les dice, no, este no es el punto. Cuando ustedes se reúnen es para reflejar la unidad que ustedes tienen como iglesia, no menospreciando el uno para el otro y no velando lo suyo propio, ¿verdad? Porque estamos aquí en el capítulo 11, pero después en el capítulo 13 Pablo va a recordar lo que es el amor, cosa que le faltaba a los corintios. Es una falta de amor. Ustedes creen que se aman los unos a los otros, pero mira, el amor dice que no busca lo suyo propio. Y esta es una manifestación precisamente de buscar lo nuestro antes que el beneficio de los demás. Esa es una forma de división. Pablo lo menciona acá. Hay divisiones entre ustedes, hay grupos. Y esto desde el principio de la carta Pablo lo está diciendo. No, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos. Ninguno de ellos murió por ustedes, ni yo mismo morí por ustedes. Todos son de Cristo. Cristo fue el que murió y estamos unidos en Cristo. Y esto es el Evangelio nuevamente, la esencia de nuestra unidad como iglesia. No es otra cosa. Nuevamente, si nos vamos a ir a nosotros, ¿qué hacemos? Probablemente nos separemos de los hermanos. No, pero a mí no me interesa si el hermano no tiene nada para traer, pues se queda sin comer. Esa no es la actitud. Eso es cortarte. Es como cortarte un brazo. Eso no debe pasar. No debe suceder dentro del pueblo de Dios. No debemos hacer acepción de personas. En este caso. Y esta es la iglesia de Corintios. Ahora, hay algo que nos menciona acá, y que esto es bastante serio, hermanos. Bastante serio. Porque hay consecuencias por esto. Así como los hijos de los Coré y sus amigos tuvieron consecuencias, la tierra se abrió y se los tragó, también hay consecuencias aquí. Sigue diciendo el versículo 27 al 30, de mismo 1 Corintios 11. Dice, de manera que el que coma el pan y beba la copa del Señor, indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba del vino. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos duermen. Esta palabra duermen es muchos han muerto. Eso es la consecuencia de esto. ¿Verdad? Estamos hablando de algo serio. Para Dios es algo serio la unidad de la iglesia. Y la división de la iglesia es algo serio. Algo que Dios no está de acuerdo con eso. O sea, una de las cosas que se menciona acá que Pablo está haciendo es, no podemos participar de la cena indignamente. Y nuevamente, en contexto que está hablando, no es que usted tenga pecado o deje de tener pecado para participar de la cena. Esa es una mala enseñanza. Eso no es lo que enseña las Escrituras. Todos tenemos pecado y si tenemos que dejar de tener pecado para participar en la cena, pues ninguno podemos participar de la cena. De hecho, la misma cena es un recordatorio de lo que Cristo hizo por nosotros y la esperanza que nosotros tenemos, que Él regresará nuevamente. Y el mismo texto nos está llamando a participar. Ahora, lo que tenemos que hacer es examinarnos a nosotros mismos. ¿En qué? En si tenemos pecado o no. No. En que si estamos siendo agentes de división dentro de la iglesia. Porque hay que discernir el cuerpo. Hay que discernir el cuerpo. Hay que estar bien claro, hermanos. ¿Con quién compartimos? ¿Quién es el hermano que se sienta al lado nuestro? ¿Quién es el que toma la copa y come el pan? ¿Quién es? Es alguien que ha sido redimido por la misma sangre que yo he sido redimido y he recibido esto solamente por gracia, no por nada que yo merezca. No es ningún mérito que yo he podido hacer. No es que yo cumplí hoy 5 de los mandamientos, mañana voy a cumplir 6 y ya tengo el cielo ganado. No funciona de esa manera.
No funciona de esa manera. Todos somos pecadores por naturaleza y estamos destituidos, no alcanzamos, no llegamos a la gloria. No nos alcanza. No podemos. Ahora, lo que hemos recibido, lo recibimos por gracia, pero no solamente es nuestro. Es para ese que está sentado al lado también. Entonces, si ahora yo decido tomar un partido y dividirme de mi hermano, ¿qué es lo que estoy haciendo? No estoy discerniendo bien el cuerpo de Cristo. Entonces, no tengo razón para tomar la cena del Señor, que precisamente es un símbolo de unidad. Entonces, si yo soy un agente de división, ¿cómo voy a tomar la cena? Pero el caso no está que tampoco se queda ahí. En este caso, si uno se examina a sí mismo y se halla un agente de división dentro de la iglesia, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Permanecer como agente de división? No. En ese momento, hermanos, ¿qué cuesta arrepentirnos? Nada. Señor, perdónanos. Y la cena del Señor es el mejor momento para eso dentro de la congregación. No hay excusas. De hecho, rechazar la cena del Señor es rechazar el arrepentimiento a Dios. Es decirle, Señor, tú no eres suficiente. Yo necesito pagar por mi pecado. Hasta que no esté listo, yo no tomo nuevamente la cena del Señor. Eso es blasfemia. No debemos ser así. Debemos reconocer, Señor, yo soy indigno. Yo no merezco tomarla. Yo soy un agente de división. Señor, perdona, cambia mi corazón. Porque tú has muerto y todos los pecados han sido perdonados por medio de la sangre de Cristo. Y si hoy yo estoy aquí sentado es porque he sido beneficiado por el sacrificio de Cristo, al igual que mi hermano. Al igual que mi hermano. Entonces eso es importante. Eso es importante. Y hago este paréntesis nuevamente. No es que la cena del Señor sea para mirar si tenemos pecados o no. Todos tenemos pecados. Yo no soy profeta ni necesito ser profeta para todos tenemos pecados. Es una señal de unidad en este caso. La visión dentro de la iglesia no es algo menor, hermanos. Es algo serio. Enseñar lo contrario a la enseñanza de los pastores, que ya mencioné también la semana pasada, es algo importante también. ¿Y por qué razón? Porque el mismo Tito nos dice eso, hermano. Tito no solamente da instrucciones a los miembros de cómo recibir o cómo someterse a los pastores o qué es lo que tienen que hacer con los pastores. Ya tenemos al pastor perfecto, es bueno con su familia, es todos estos requisitos que aparecen ahí, ¿verdad? Ahora él me tiene que servir. No solamente la responsabilidad de la iglesia, de los pastores hacia la iglesia, sino de la iglesia también a los pastores. Y una de las formas en que nosotros guardamos la unidad de la iglesia es no ir en contra de la enseñanza de los pastores. ¿Pero qué enseñanza? ¿La que el pastor quiera? No. No, hay instrucciones también para los pastores. Desde el principio lo vimos. Los pastores son el eco, la repetición del discurso, del evangelio que los mismos apóstoles predicaron desde el principio. No es otro, es el mismo. Nuestro mensaje es antiguo, no es novedoso, no es nuevo, no trae nuevas revelaciones, no es nada de eso, es lo mismo. Es constantemente. ¿Por qué? Porque es lo único que es suficiente para salvar al pecador. No es nada que eso. Entonces los pastores deben centrarse en eso. No empezar a crear estupideces por ahí, como los otros días le enseñaba un video que con mi esposa, de un pastor vestido en un púlpito con una pijama o una batecasa, no sé, una cosa rara. Para llamar la atención. Y eso es cuando realmente el evangelio no significa nada ni para la iglesia ni para el predicador. El evangelio es suficiente y eso es lo que debe ser el mensaje. Y cuando eso se predica en una iglesia, ninguno debemos ir en contra de ese mensaje. Ninguno. Debemos someternos a ese mensaje. Y eso es una de las características que tenían estos personajes aquí en Tito. Causan división. ¿Pero en qué sentido? Usando la ley.
Pero no se puede comer tal cosa, porque tal cosa es indigna, es impura. A veces no, esto no tiene sentido ya. Ya a Pedro se le reveló un rollo con todos los animales indignos. ¿Qué le dijo el Señor? Mata y come, Pedro. Ya no tiene sentido, porque eso apuntaba a Cristo, a la obra de Cristo. Cristo santifica las cosas que son inmundas, y en eso estamos usted y yo. Entonces, si uno va en contra del Evangelio, de la esencia del Evangelio, el Evangelio mismo, hermano, causa división. Por ende, nosotros debemos prestar atención a los pastores, guardar el vínculo perfecto del Evangelio y someternos a los pastores, que es lo que dice Hebreos 13, 17. El llamado de Hebreos 13, 17 a someterse a los pastores no es ciego. No es simplemente porque los pastores tienen autoridad sobre la iglesia y esto hay que hacerlo porque sí. No es así. No es así. La palabra dice porque ellos actúan como si fueran a dar cuenta por las vidas. Entonces, de esa manera actúa un pastor. ¿En qué sentido? Predicando el Evangelio, orando por las almas, velando por que la palabra que se predica sea una palabra fiel. Entonces esto no es una cosa menor, no es algo menor. Debemos tener esto bien en cuenta. Ahora, muchas veces también dentro de la iglesia, la difamación de otros es un ejemplo también de división. Difamar a otros para ganar coro. No me gusta fulano. El hermano mengano, pues, no me parece un buen hermano. Bueno, ese primero nace en tu corazón ese sentimiento, ese pensamiento hacia tu hermano, pero ya no te quedas ahí, sino que empiezas a buscar otros para validar ese pensamiento dentro de la iglesia. Y ahí empiezas ya a hacer un coro para sentirte bien de que lo que tú piensas es correcto, porque mira, otros también ya piensan lo mismo. Mengano no es un buen hermano, ¿verdad? Cuando lo que debemos hacer es soportarnos los unos a los otros, más allá de si pensamos que es un buen hermano o no, en este caso. Hay cosas que hacer, hay acciones que hacer cuando pensamos que otra persona no es un buen hermano. Acerquémonos, conversemos, compartamos con esa persona. Hablemos de la palabra. Perdonémonos. Otro pasaje que me gustaría ir está en Efesios. Efesios capítulo 4. Acerca de soportarnos los unos a los otros. Dice Pablo: yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La paz, nuevamente, es una señal de unidad en este caso. ¿Pero por qué? Bueno, en primer lugar, y esto es algo que es notable acá, Pablo lo está haciendo desde una prisión. Pablo está escribiendo y está diciendo: yo pues, prisionero del Señor, ¿verdad? En un sentido, ya todo esto lo que puede implicar esto. Pablo se está refiriendo a los hermanos que pueden vivir en comunión los unos con los otros. Y él está diciendo: yo estoy privado de esto. Yo no tengo ese mismo privilegio que ustedes tienen ahora de poder estar relacionándose, y lo que beneficia esto al cuerpo de Cristo. Porque un hermano me beneficia a mí en la misma manera en que yo beneficio a otro hermano. Todos hemos recibido dones del Señor y dependemos los unos de los otros, y esto hace una unidad perfecta.
Y todo esto en el vínculo del amor. Y Pablo está refiriéndose, mirándolo un poco más afuera, ¿no? En este sentido, ya esto es un poco especulativo, pero ilustra un poco esta realidad. Ese sentimiento de Pablo, esa añoranza de poder participar del cuerpo, que él no podía en este caso. Dice, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Hermanos, no hay otra forma de responder al propio evangelio que hemos recibido el amor de Cristo que no sea mostrando el amor hacia otros. No hay otra forma. Pero no es mi amor, es el amor de Cristo. Es nuevamente considerando lo que Cristo hizo por mí, yo debo considerar a los demás. En este caso, y la palabra clave aquí es el soporte. Yo debo ser un soporte para otro. Debemos soportarnos los unos a los otros. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando usted ponga, por ejemplo, un techo, ¿verdad? Cuando usted va a hacer un techo, usted necesita soportes que sostengan ese techo para que ese techo entonces no caiga. Y esa es la idea, ¿verdad? Soportar. Es alguien que va abajo y lo que uno hacemos es soportarlo. ¿Para qué? Para que no caiga, sino que se mantenga elevado. Y esa es la idea de esta palabra acá. Y esto es difícil, hermanos. Es difícil. Porque la palabra soportar o soportarnos los unos a los otros no implica a aquellos que son fáciles de soportar. Eso no existe. Los fáciles de soportar no existen. La palabra soportar está en ese sentido negativo, en que es difícil de soportar a alguien, porque por eso se soporta. Porque aquellos que son fáciles no son soportables en un sentido. No sé si me llego a expresar correctamente, pero la idea acá es que los que son fáciles, no hay que pasar trabajo con ellos. Ahora, los que se necesita soportar son los que son difíciles. Hermanos, y todos en algún momento somos difíciles. Todos. Desde el pastor hasta los demás, todos somos en un momento difíciles de soportar. Porque todos pegamos los unos contra los otros. A veces uno viene muy contento, duerme el sábado temprano, listo para prepararse, se levanta bien temprano en la mañana, con gozo, voy a la casa del Señor, voy a adorar al Señor, y cuando usted entra por la puerta, se encuentra a un hermano con la cara amarrada y que le da una mala contesta, y ahí usted ya se le quitó y lo que dan deseo es de contestarle para atrás y decirle 4 cosas y decirle, hermano, pero si yo vengo con gozo en mi corazón para adorar al Señor y ahora lo veo usted con que no tiene ningún tipo de gozo, usted me quita, me roba el gozo. En un sentido hablando. Pero hermanos, hay muchos, en algunos momentos somos así. Pero esto no es un motivo para dividirnos, para separarnos, ni pensar mal de otro. Debemos pensar que también nosotros en algún momento hemos sido así para otros. Pero el que nunca ha sido así para nosotros es Cristo. Nunca. Usted nunca ha ido después de pecar abruptamente, neciamente al Señor y decir, Señor, perdóname. Y el Señor dice, no te quiero ver. Cuando se me pase el genio que tengo, entonces después vienes a donde estoy yo. Eso nunca lo hemos recibido del Señor. Y siempre cito a Santiago capítulo 1, ¿verdad? Donde habla acerca de que aquel que tenga deficiencia de la sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pídamela a mí, yo se la daré sin reproche. El Señor nos da a nosotros la sabiduría sin reproche, no nos reprocha nada. Sabiendo que nosotros mismos no nos merecemos nada y sin embargo el Señor no nos saca nada. Ah, no, pero mira, pecaste, no solamente pecaste hoy, pecaste ayer y antes de ayer. Así no es el Señor con nosotros. Entonces nuestra debilidad, muchas veces vamos a fallar directamente, pero después decimos, wow, pero si el Señor no es igual así conmigo, tampoco debo ser yo con otros así. Ahora, pero el otro debe también entender lo mismo y saber que eso va a pasar. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Procurar la paz. Porque estamos unidos, no como los políticos que se unen, ¿verdad? Se unen por una ideología política para mejorar el mundo. No, nosotros no estamos para mejorar el mundo. Nosotros estamos porque vamos a la eternidad todos juntos.
Y ese que está sentado al lado suyo va a ser su hermano por toda la eternidad. Porque ha sido comprado con la sangre de Jesucristo. Entonces, hermanos, debemos entender esto. Debemos soportarnos los unos a los otros, no murmurar contra otros. Sí, debemos señalar, no es que nosotros nos quedemos tranquilos. No importa, hermano, usted pecó contra mí y no pasa nada. No, eso nos afecta. Nos afecta, somos emocionales, como ya dije. Nos afecta. Lo más correcto es ir y conversar con la persona. Y eso es algo que aquí, no sé si es que, déjeme ver cómo lo digo para no ofender a nadie. Pero aquí en este país, yo me he encontrado mucho de esas situaciones. A la gente no le gusta dar la cara. Y no solamente afuera, sino aquí adentro, en la iglesia. No estoy hablando de la iglesia aquí en los lados, sino en general la iglesia. No nos gusta que nos llamen la atención. Y ni siquiera nos gusta ir y aclarar las cosas con otro. Lo primero que hacemos es encerrarnos, fomentar todo tipo de pensamiento en nosotros y después entonces murmurar contra otro. No, lo más correcto es ir y a conversar las cosas, aclarar las cosas. Y no pasa nada, hermanos, es normal. Cristo es nuestro mediador. Así debemos actuar, no de otra manera. Dice Colosenses 3:13, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. No hay excusa, hermanos. No hay excusas. Entonces, esa es nuestra actitud, debe ser nuestra actitud constantemente. Quiero cerrar en los minutos que me quedan con la gracia para los que dividen. Porque hay gracia para los que dividen. A pesar de las palabras fuertes que encontramos en Tito, en el versículo 11, ¿verdad? 3:11, hay gracia para ellos. ¿Y cómo se manifiesta esta gracia? Esa gracia se manifiesta cuando Pablo dice acerca al hombre que cause división después de la primera y segunda amonestación, recházalo. Pero primero fue sometido a una primera y a una segunda amonestación. Esa amonestación es gracia. Porque lo primero que debe recibir ese hombre que causa división, sabiendo que la división es contra Dios, es un rechazo inmediato. Pero sin embargo, esa no es la manera en que debemos actuar. Debemos persuadirlo, debemos amonestarlo, corregirlo, decir, hermano, esto está mal. Con argumentos, no con sentimientos ni con preferencias. Porque así no funciona tampoco. No, porque a mí no me gusta así. No es un problema que te guste así o no. Es un problema de lo que dice la Escritura. Si lo que dice la Escritura no es lo que se está haciendo, entonces vamos a aclarar las cosas. Pero no es un problema pero es mi percepción. No, la percepción la debes dejar en tu casa y traer la palabra, ¿verdad? Porque de lo contrario, todos tenemos percepciones y no vamos a llegar a ningún acuerdo. Vamos a seguir divididos. Entonces la palabra de Dios es la que une en este caso, y es el Evangelio de Jesucristo. O sea, hay gracias también para ellos, después de la primera y segunda amonestación. ¿Cómo debe ser entonces? Quiero dejarlo con un versículo, no lo voy a comentar, no tengo el tiempo. Está en Filipenses, capítulo 2. Versículo 1 dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comisión o comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno su propio interés, sino más bien los intereses de los demás.
Esto es lo que debemos hacer. Porque sigue diciendo, haya pues en ustedes esa actitud que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús, porque al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y los que están debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Oremos.